¿Cómo andan? Bueno, por acá Dani Sports, lo prometido es deuda, ¿no? Nuestra primera charla un poco más larga de más de un minuto al menos, ¿no? Que es lo que nos ofrecen esos Instagram Reels. Se me dan como acá la cámara mejor. Ahí nos vemos. A ver, el Barça y el Madrid perdieron hoy. Perdieron de local además, 2-1 o 1-2 el Madrid con el Bayern, 0-2 el Barça con el Atlético. En un partido que pinta más difícil, que realmente pinta difícil para los dos. Con sensaciones creo ambiguas o sensaciones diferentes en cada uno de los escenarios. Y digo diferentes porque comencemos con el Barça y vamos a mezclar un poquito del análisis del partido también y de las polémicas. Uno, yo creo que el Barça arranca muy bien. Hay una jugada de Lamine alrededor del minuto 20-25 que termina de encender al Barça y lo mete en carrera. Pero después de ahí el partido se trabó. Yo creo que el Atlético fue muy inteligente en saber cortar los espacios. Coque creo que también jugó. El árbitro fue muy permisivo con Coque. Y aquí en este punto el árbitro me voy a quedar un momentico y me voy a permitir explayarme. Porque yo creo que es roja a Cubarsí. No hay ningún tipo de duda que es roja. La duda, la vergüenza, la pregunta de ¿por qué? O la pregunta del por qué es, si estás viendo, y porque el principal, cuando uno viene viendo la jugada, viene corriendo y tiene la jugada de frente, está viendo que es una acción manifiesta de gol, que Giuliano Simeone está habilitado, que parte, que corre, que gana la pelota, le puede quedar atrás, no le puede quedar atrás. Yo no estoy tan convencido de esa parte porque ahí sí no se las doy a mis amigos del barcelonismo recalcitrante, que les mando un abrazo enorme. Pero lo cierto es que la vergüenza para mí es que el árbitro pite la falta y saque amarilla. Es roja. Pero el árbitro viene y saca amarilla. No se entiende. Y tiene que venir el VAR a corregir. Yo no sé si es que están con una camaradería con el VAR de decir, mira, yo voy a cometer este error para que tú lo corrijas y lavar la imagen del VAR. Pero al final están apuntando en contra precisamente de la credibilidad del arbitraje. En Europa en general, no se entiende cómo no le puede sacar roja. Dicho eso, para mí es roja de manual, es clara, no hay nada que hacer. El gol de Julián, es una locura. La verdad que es lo que juega Juli es realmente impresionante. Se le rompe el partido al Barça, le toca ajustar. Pero después la divina fortuna tampoco estuvo de su lado. Lamine intentó de mil y un maneras, por derecha, por centro, por izquierda. Y lastimosamente no se le dio al chico, que se puso el equipo al hombro, que extrañó a Rafinha. Y que bueno, la tiene complicada porque ahora hay que visitar el Metropolitano, un estadio del que sí, el Barça viene de ganar, pero en una victoria bastante apretada, donde el Barça también sufrió. Así que la tiene difícil el conjunto culé. La otra polémica es cuando Musso se la pasa a Lenormand o a Pubil, ahorita no recuerdo bien exactamente, pero lo cierto es que hace el pase con el pie, el defensa, vamos a decir en este caso Lenormand, toma la pelota, la pone en el piso otra vez y sale jugando. El barcelonismo recalcitrante chirrea, pide penal a lo loco, y aquí es otro paréntesis, ¿no? Yo creo que el árbitro al final entiende. Y esto es una jugada meramente de interpretación. Y al ser una jugada de interpretación, creo yo que el principal lo que entiende es que se la pasó para que sacaras el central, en este caso, para ejercer el famoso tercer hombre. Lo que me parece a mí es una inocentada de Musso y del Atlético de Madrid, porque cualquier otro árbitro puede haber dicho, bueno, la tocó con la pelota, la pasó, yo puedo interpretar que la pelota está en juego. Entonces, claro, en este caso es una muy fina, porque es una jugada de interpretación. Obviamente que ellos van a decir, no, yo se la pasé para lo del Atlético, obvio. Van a decir, no, yo se la pasé para que sacara él. Pero, bueno, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces yo creo que al final entre una u otra cosa, diría mi amigo Sebastián Hernández, que si en algún momento ve esto, le mando un abrazo. Cuando empezamos a hablar tanto de una, hay tantas opiniones divididas, hay que dársela al principal, y en eso estoy de acuerdo. Y creo que en este caso hay unos que dicen que fue penal, otros que dicen que no. Yo les digo que está finito, porque si el principal hubiese querido, pudiera haber sancionado tranquilamente el penal para el Barça y se le hubiese complicado el juego al Atlético.
Ahora, cuando vamos hacia el Real Madrid, yo creo que al final la sensación es que el Madrid queda vivo, que el Madrid, más allá de que el Bayern, el Allianz Arena, perdón, me confundí con el Allianz Field de aquí de Minnesota, el Allianz Arena es una fortaleza para este Bayern, que no pierde desde el 2024, que el Madrid desde lo colectivo no funciona, que sus individualidades, si bien es cierto que Vinicius viene teniendo un buen puño de partidos, que regresa Bellingham, que regresa Mbappé, pero pareciera no cuajar en ese momento individual, que el Madrid juega sin un extremo derecho, que Pitarch corre y aporta, pero todavía le falta algo más al chico, que le toca ir a Alemania sin Tchouaméni, que viene siendo parte fundamental de la mitad de la cancha o uno de los pilares de este Real Madrid en esta temporada. Obviamente que pinta para difícil, pero yo creo que la sensación es que con todo lo que jugó el Bayern, que jugó una barbaridad, que jugó con un Kane a media máquina y que fue una locura, yo creo que al final el Madrid queda vivo. Y el Bayern lo dejó vivir, y ahí es donde está el error. El Bayern dejó que el Madrid se metiera en partido, y con ese gol de Mbappé, obviamente que el madridismo recalcitrante y el madridismo en general se ilusiona, y tiene razón con qué, porque a ver, si bien es cierto que el Bayern fue superior en muchos momentos, en muchos tramos del partido, cuando el Madrid quiso, en ese juego largo, en ese juego directo, también le generó muchísimas cosas al Bayern, más allá del error de Upamecano, pero el Madrid le generó, y es más, que no se nos olvide que en el 0-0 Neuer tapa por lo menos, si no me falla la memoria, 2 o 3 jugadas claras a Mbappé que pudieron haber transformado 1-0 en el marcador para el Real Madrid. Ahora no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Si le hubiese dado vuelta el Bayern o hubiese pintado diferente para el Madrid, pero lo cierto es que Neuer fue figura, y eso creo que habla mucho también de un Bayern que sí, desde lo colectivo y desde el juego dominó, pero que también sufrió, y creo que a eso es a lo que se aferra el Madrid para tratar de sacar una remontada en Alemania. ¿Qué creo yo? Que el Madrid va a palmar, como dicen en España, y que está en las orillas de un daplete. Habrá que ver qué pasa el miércoles, porque este Bayern pinta para muchas cosas, y lo hizo de visitante. Así que habrá que ver qué pasa de local. Pero yo quiero cerrar este video con quizás una reflexión que me viene dando vueltas la cabeza. Lo he visto, muy pocas personas lo han comentado en redes, pero la verdad que no recuerdo quién fue, pero a quien lo trajo a la mesa me parece un punto interesante de debatir quizás. ¿Qué tanta responsabilidad? Porque sí, quizás algunos verán el video y dicen, este habló de Kane, habló de Luis Díaz, habló de la mitad de la cancha, que fue una locura. Pero me guardé precisamente el nombre de Michael Olise, que quizás es el mejor extremo derecho del mundo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde hay mérito de Olise de haber sido una pesadilla para Carreras? ¿Y hasta dónde hay de mérito del lateral izquierdo del Real Madrid en el pobre o en el paupérrimo rendimiento que tuvo ante el Bayern? Porque yo no vengo aquí a defender a Carreras ni nada por el estilo. Creo que es bastante grandecito como para defenderse él solo. Y sobre todo, creo que hay que hablar en el campo. Ahora, yo lo que digo es, si bien es cierto que hay laterales como Nuno Méndez, Achraf Hakimi y compañía que han demostrado imponerse desde el juego, cuando tienes jugadores del estilo de Olise, del estilo de Lamine, del estilo de Vinicius, del estilo de Mbappé, son jugadores muy desequilibrantes, jugadores que te rompen la cintura y que no saben para dónde, no sabes si va para adentro, no sabes si va para afuera, le das para afuera, te va para adentro. O sea, tienen un cambio de juego y tienen un repertorio en la cabeza y están tantos segundos adelantados en el juego que lo hacen muy difícil. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde o dónde comienza y dónde termina el mérito y el demérito de uno u otro? Porque yo no sé qué hubiese pasado si el lateral izquierdo era Nuno Méndez, o era Theo Hernández, o era Alejandro Baldé o Joao Cancelo. No lo sé, porque hay que hablar, es un hecho factual lo que estamos hablando ahora. El lateral izquierdo era Carreras, pero también yo creo que Olise es capaz de volver loco hasta el mejor lateral izquierdo del mundo. Punto y sencillo, pongan el nombre que ustedes quieran. Entonces, no sé, me atrevo o me aventuro a preguntarme hasta dónde hay de mérito de Carreras y hasta dónde hay un gran mérito de Olise, que fue una pesadilla y que no marcó un gol porque no era su día, pero el que lo merecía e hizo estragos, lo hizo.
Yo creo particularmente que y esto me lo reservaba para el final, yo creo que Militao tiene que ser el titular en la vuelta y tendrá que evaluar muy bien Arbeloa qué decide hacer. Si poner a Rüdiger o poner a Huijsen, que algunos dicen que Huijsen tuvo un gran partido, yo no lo vi particularmente. Cierto que tuvo momentos de que condujo y tuvo pases interesantes, pero no sé, a mí todavía, yo me iría a la guerra con Rüdiger y Militao, pero yo no soy Arbeloa, estoy aquí sentado en el living de mi casa. Así que les mando un abrazo enorme, perdón por haber hecho el video un poco largo, pero bueno, me merecía, nos merecíamos, para todos aquellos que vieron el video, este análisis quizás un poco más extenso y más largo fuera de la sociedad de la inmediatez, como me gusta o como la categorizo yo, ¿no? En ese minuto que tenemos en Instagram o en TikTok, que es un proyecto que está por venir también. Pero lo cierto es que vamos a ir de a poquito comenzando a tener más de este tipo de videos para hablar un poco y charlar más tendido. Vamos a estar haciendo lives, se van a venir algunas cositas interesantes. Así que por ahora suscríbanse, comentan, compartan, se los agradezco mucho de corazón y les mando un abrazo enorme. Gracias por haberse quedado y si no, de todas formas también muchísimas gracias por ser un viewer más en este canal de Barderit, en este lindo proyecto que estamos comenzando. Les mando un abrazo enorme, que tengan muy feliz día, feliz tarde o feliz noche, no importa cuándo sea que lo estén viendo. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Perdió el Barça, perdió el Madrid, los dos grandes equipos de España están en llamas, el tercer grande sigue en pie. Chau, chau.